Hola comunidad Caoba, bienvenidos a este tutorial de Power BI, donde les enseñaré los elementos básicos de esta dinámica herramienta para transformar tus datos y para comunicar los resultados de una manera sencilla. En este tutorial conoceremos los elementos de Power BI de una manera práctica. Usaremos un caso de estudio aplicado a un problema de negocio relacionado con el servicio al cliente. Un municipio ficticio quiere conocer el nivel de satisfacción de sus habitantes con los servicios de transporte, seguridad y recreación. El municipio cuenta con datos de encuestas entre el periodo de 2010 a 2017. La meta a alcanzar para el 2024 es tener una satisfacción del cliente del 82%. Por esto, se necesita visualizar esos indicadores en un reporte de manera clara y actualizada y han seleccionado a Power BI. Pero tú también has sido seleccionado para cumplir con este grandioso reto. Power BI tiene las siguientes funcionalidades esenciales. Tiene una barra de herramientas en la parte superior muy parecida a otras aplicaciones Microsoft, como por ejemplo Excel, y aquí están todas las funcionalidades más relevantes. En la parte izquierda tiene tres vistas principales para cada reporte de Power BI, y estas vistas son la de reporte, datos y modelo. También están las páginas del reporte en el centro. Estas páginas son las que utilizamos para hacer nuestros gráficos y visualizaciones. Y al lado derecho está la sección de paneles que incluye la sección de campos con las distintas tablas que se importan, la sección de visualizaciones donde se podrán agregar y modificar las gráficas en nuestro reporte y el panel de filtros. Todo esto lo veremos más adelante en detalle. Cada proyecto con Power BI tiene unas fases, al igual que todo proyecto analítico. Vamos a verles a continuación. La primera fase es la de obtener datos. Estos datos pueden venir de diferentes fuentes, desde Excel, desde bases de datos, fuentes web, servicios en línea, etc. La segunda fase es la preparación de datos, y en esta fase realizamos la limpieza, organización y transformación de los datos. Vamos a usar un componente llamado Query Editor, que veremos más adelante en detalle. La siguiente fase será el modelado de datos, y en esta fase se crean las estructuras y modelos y con eso relacionamos nuestros datos entre las tablas. La última fase es la de visualización de datos, y aquí representamos nuestros datos en gráficos, matrices y otras visualizaciones, y también damos formato al reporte y a las interacciones entre todas las páginas de nuestro reporte. Puede que alguna de las fases no sea necesaria, por ejemplo, la preparación o el modelado depende de cómo vengan los datos. Estas fases no son secuenciales, sino iterativas. Lo importante es comprenderlas y usarlas como las necesitemos. Vamos a trabajar para lograr construir este sencillo reporte sobre el nivel de satisfacción del servicio al cliente en nuestro caso de estudio. La idea es llegar a este mismo resultado. Iniciaremos nuestra primera fase de obtener los datos. Aprenderemos cómo conectarnos a las fuentes de datos y actualizarlas desde Power BI. Entonces, a continuación, nos conectaremos a los datos de las encuestas que tenemos en CSV y vamos a Inicio, luego a Obtener datos, y ahí se despliega un listado de fuentes de datos que son más comunes como Excel, CSV, texto. Damos en Más y podemos ver otras fuentes de datos disponibles a las que nos podemos conectar. Podemos conectarnos a archivos, bases de datos, a servicios en línea. También podemos hacer búsquedas por el tipo de fuente. Buscamos Google, Google Analytics. Nos conectaremos entonces a archivos de tipo CSV. Le damos clic y nos abre una ventana. Aquí seleccionamos el archivo de resumen, pues el detallado ya lo había cargado anteriormente y se puede ver en la sección de campos. Vamos a ver las diferentes columnas de este archivo en una tabla
Vamos a revisar los tipos de datos. Vemos que los resultados de la encuesta se les ha borrado el decimal, el punto decimal, entonces pues esto necesita más adelante una transformación. Vamos a tener que modificar estos datos. Vamos ahora a cargarlos así y aquí vamos a pasar entonces a la segunda fase de preparación de los datos para poder corregir y transformar los datos que necesitemos. Aquí estamos viendo esta tabla de datos detallados. Vemos que tiene los decimales bien con comas, pero los datos del archivo de resumen se les ha borrado el decimal. Entonces vamos a utilizar aquí en inicio, vamos a buscar transformar los datos y nos despliega la ventana del Query Editor o editor de consultas, donde haremos los ajustes correspondientes a los campos de la tabla. Lo usaremos para limpieza y corrección de datos. Aquí lo que haré es borrar uno de los pasos que automáticamente colocó Power BI al tratar de colocar tipos de datos. Lo tenía numérico, pero borró los puntos decimales. Entonces, lo que quiero hacer es cambiar este punto decimal por una coma. Utilizamos entonces reemplazar valores y guardo. Aquí podemos ver cómo lo reemplazó. También quiero cambiarlo a número decimal. Todas las respuestas ya están como decimales con coma. Guardo y aplico los cambios. Ahora vamos a revisar la tercera fase de modelado de datos, donde crearemos relaciones entre las tablas. Procederemos a crear una relación entre las tablas de resumen y la tabla de detalle de la encuesta que vemos en el panel de campos. Y lo que vamos a hacer es parte del modelado. En la parte izquierda vamos a la vista de modelo, donde nos presentarán ambas tablas, satisfacción del cliente detallado y satisfacción del cliente resumen. Crearemos una relación entre los campos años de las dos tablas. A veces lo crea de manera automática, a veces no. En ese momento estamos creando la relación, hacemos clic sobre una, hacemos clic sobre la otra y se nos crea la relación. Cuando seleccionamos la relación, vean que se iluminan los campos años de ambas tablas. Quiero que vean lo que pasa cuando existe la relación y cuando no existe la relación. En la vista de reporte tomamos la visualización tipo tabla y mostraremos el año y las preguntas realizadas cada año, así como el promedio del porcentaje de respuestas satisfactorias por año. Ahora vamos a crear una segunda tabla y en esta tabla vamos a colocar el año y el campo de muy satisfecho o satisfecho con el servicio al cliente. Es un promedio. Como las tablas están relacionadas, cuando hacemos clic en uno de los años de la tabla inferior, se actualizan, como pueden ver, la tabla superior, porque hay una relación entre estas dos tablas. Podemos eliminar entonces la relación entre la tabla resumen y la tabla detalle y vamos a ver cómo se refleja esto en las dos tablas. Veamos que ya cuando hacemos clic en la parte inferior no tiene ningún efecto sobre la tabla superior. Vamos a volver a crear la relación.
para continuar con nuestro reporte. Prepárate para la fase de visualización. Aquí representaremos los datos en gráficos, matrices, tablas y todos esos elementos nos ayudarán a analizar y tomar decisiones basadas en datos. Una visualización consistirá de valores segmentados por categorías de distintos campos. Usaremos entonces este campo de eje. Usaremos también leyendas para diferenciar por colores estas categorías segmentadas. Y con el campo de valores, lo que haremos es representarlo por medio de algunas operaciones o medidas, de acuerdo a lo que necesitemos en nuestro reporte. También usaremos en esta fase de visualización los tooltips, los cuales nos mostrarán más información al colocar el mouse encima de ese segmento de datos del que queremos obtener mucha más información. Aquí, por ejemplo, tenemos en nuestro reporte información del año, el porcentaje de satisfacción y del tipo de dato que estamos visualizando. Prepárate para la fase de visualización. Ahora vamos a practicar todo en Power BI. Creamos la página 1, la llamamos reporte municipal y seleccionamos de las visualizaciones una tarjeta o card para mostrar la línea base de los porcentajes y poder compararlos con la meta. Solo usaremos la sección de campos del panel de visualizaciones y crearemos una medida explícita asociada a la tabla de resumen usando el código DAX o expresiones de análisis de datos que nos permitirán hacer operaciones y cálculos para múltiples propósitos. Lo que necesito sería calcular el promedio de la columna muy satisfecho o satisfecho por cada año o para todos los años, solo para los datos de tipo respuesta encuesta. Voy a escoger entonces de la tabla resumen y la columna tipo aquellas que coinciden con el target date. Aquí voy a colocar ese string y no lo recuerdo, entonces puedo ir a los datos de esta tabla resumen y aquí en los datos puedo ver el tipo que quiero filtrar en esta medida. Coloco survey response y esto pues me filtrará todos los tipos de respuestas de encuesta. Lo voy a agregar entonces a mi campo, a mi tarjeta. Puedo hacerlo directamente en la tarjeta o en campos. Y podemos ver que ya aparece en la tarjeta el valor del porcentaje de línea base de nivel de satisfacción del cliente para todos los años. Ahora vamos a crear otra tarjeta. Para poder crearla siempre tengo que hacer nuevamente clic en la página y también vamos a utilizar una medida que la vamos a llamar target. En esta oportunidad vamos a utilizar la función llamada lookupValue, que es una función que voy a asociar a la columna type para el dato target date. Y esto me retornará el valor en la columna muy satisfecho o satisfecho para la fila que cumpla con ese tipo target date. Es así como tenemos entonces una medida explícita con base a DAX. Las medidas no se ven como columnas, solo se ven en la visualización. Ahora, esta función necesita un valor de búsqueda que en nuestro caso sería el tipo de datos relacionado con la meta y también tiene un valor alternativo. Vamos a colocar en blanco más bien.
Lo guardamos y podemos ver que ya está creada la medida en la tabla resumen. La llevamos a campos de la tarjeta y ya podemos ver los dos valores de las dos tarjetas en nuestro reporte. Ahora vamos a colocar un gráfico de columnas apiladas. Este gráfico lo creamos por año. Vamos a buscar año, lo colocamos en el eje y en valores vamos a colocar muy satisfecho o satisfecho. Podríamos colocar también en leyenda el tipo y de esta manera vamos a identificar el tipo de datos en la gráfica, si es respuesta a la encuesta o es la meta. También podríamos colocar un tooltip, pero vemos que ya lo tiene en automático. Aparece en automático. En el campo valor aquí vamos a colocar en vez de recuento un promedio. Podemos ver que ya nos muestra entonces por cada año el promedio de los resultados de las encuestas. Podemos con estos 3 puntos ordenar de manera ascendente o descendente por el año. Y pues si queremos ajustar los gráficos a nuestra necesidad, usamos el formato de las visualizaciones. Y estos son todos los elementos que podemos modificar, remover o agregar a las visualizaciones. Colores, títulos, fondos, contornos. Vamos a cambiar el título de este gráfico y yo quisiera agregar también un título como porcentaje de personas satisfechas por año. Muy bien. Aquí vamos a aumentar el tamaño de la fuente a 27. Aquí en formato, pues como les digo, podemos hacer muchas modificaciones de colores, fondos, contornos. Voy a agregar en la sección de Analytics una línea constante para mostrar la meta y colocamos en esa meta el valor de 82. Me parece que se ve muy bien y nos permitirá siempre estar comparando si logramos cada año llegar a la meta. Cambiamos también el color. Podemos hacer cambios también de las transparencias, cuán transparente se ve esta línea constante, si la queremos sólida o la queremos con guiones o puntos. Esta sección pues de Analytics nos permite agregar este elemento tan interesante. También podemos modificar la etiqueta de datos para que el valor sobre esa línea constante tenga un color diferente, muy parecida a la barra de meta, que es un azul más oscuro. Aquí le cambiamos la posición a la derecha sobre la línea, la podemos colocar sobre la línea o debajo de la línea. Y aquí ya tenemos pues nuestra línea constante de meta en la gráfica. Vamos a agregar más visualizaciones, por ejemplo, un tree map, que es muy interesante porque ponemos en grupo la pregunta o las preguntas, el detalle de esas preguntas y en valores vamos a colocar los datos de porcentaje de muy insatisfecho de la tabla de detalle. También vamos a agregar un filtro por año. Este filtro se lo vamos a agregar a la página. Vamos a buscar el campo año de la tabla resumen. Aquí lo vemos. Y
lo que va a hacer es filtrar por año o grupos de años. Y así es como creamos un filtro. En este caso vamos a dejar en blanco sin seleccionar para que nos permita mostrar datos correctos de la visualización. Vamos a darle formato a esta visualización. Voy a hacer las etiquetas, por ejemplo, de datos un poco más grandes. De hecho, voy a activarlas porque no están y luego las hago un poquito más grandes. Entonces, activo las etiquetas de datos. Voy a tamaño de texto en esa misma sección. Aquí ya estoy aumentando el tamaño. Veo que el valor debería ser el promedio, no la suma. Lo cambio en valores. Es una medida explícita, implícita, recuerden. Y en este momento vamos a probar que estemos filtrando por algunos de los años. También me está cambiando los datos del tree map cuando cambio cuando cambio los años de la barra. Podemos organizar nuevamente por orden descendente estos años. Aquí me lo cambió, más bien por orden ascendente. Y por año. Ok. Ahora sí puedo saber cuáles son como los datos que están relacionados entre una y otra gráfica. Ahora vamos a crear una segmentación de datos. Esta es otra forma de poner filtros y es usando una visualización tipo slicer o segmentación de datos. Este slicer yo lo voy a asociar al campo año y me gusta como menú más bien desplegable. Si filtro por un año, pues entonces lo que va a pasar es que todas las gráficas cambian de acuerdo a la selección. También podría pues seleccionar varios años si lo necesito. Y seguimos con dar formato a la visualización de las tarjetas. Entonces vamos a colocarle bordes a estas dos tarjetas. Vamos a la sección de formato y aquí activamos el borde. Abrimos la sección. Está en color negro. Lo voy a hacer un poquito más ancho. Esta otra tarjeta también quiero cambiar su formato. Entonces, igualmente voy a borde, lo activo. Y también cambio el grosor de ese borde a través de la propiedad radio. De esta manera es como cambiamos el formato de las visualizaciones. Acá voy a ajustar este elemento filtro de año. Lo voy a ajustar con las tarjetas. Ok, aquí ya estoy haciendo todas las actividades relacionadas con el ajuste de formato de las visualizaciones, que hace parte pues de la fase de visualización. También puedo colocarle un título a estas tarjetas. La primera la voy a llamar porcentaje de
personas satisfechas para que sea más claro entender a qué se refiere ese porcentaje. Y esto va a ser pues un promedio de todos los años seleccionados en el filtro o de un año en el caso pues de que lo seleccionemos. También puedo cambiar el tamaño del texto a través de la sección de formato, alinear en el centro, lo voy a colocar un poco más grande. Aquí vemos que se nos está bajando el baseline, que es este nombrecito de abajo. Ahorita pues lo podemos ajustar. Volvemos a revisar este título de la gráfica de columnas apiladas y voy a cambiar el título por muy satisfecho o satisfecho con el nivel de servicio al cliente, que es lo que quiero mostrar en esta gráfica para poder saber cómo ha variado el promedio del nivel de satisfacción del cliente durante los diferentes años en los cuales se han realizado la encuesta por parte del gobierno municipal. Aquí le coloco la fuente un poco más pequeña para ver si me ajusta el título. Bueno, no me ajustó. Listo, pasamos a la otra tarjeta. Aquí también voy a formato. Voy a colocar, activo el título y voy a colocar el título que es la meta a 2024. Estos son elementos muy generales que muestran información en campo. Coloco el tamaño del texto más grande, que sea igual al de la tarjeta de al lado. Ok, todos están ya ajustados. Aquí lo puedo bajar un poco para poder ver este nombre inferior. Ajusto también el filtro de año. Y todo esto que estamos realizando son ajustes al formato de las visualizaciones que puedo realizar a través de la sección de visualizaciones, del panel de visualizaciones, perdón, en su sección de formato. Algo muy importante porque tiene que ver con la manera como voy a comunicar a mis clientes, a los usuarios del reporte, los resultados o los hallazgos de los datos con los cuales estamos trabajando. Aquí voy a colocar el porcentaje de este valor, entonces hacemos clic en la medida, luego podemos cambiar el formato a porcentaje, nos los coloca de multiplicado por 100, entonces podemos ir a la expresión DAX que habíamos hecho anteriormente para cada una de las tarjetas, para las medidas, perdón, y podemos dividir por 100 para que pueda mostrar el valor correcto de la tarjeta. Guardamos las medidas y ya nos quedaron estas tarjetas con el porcentaje. Y aquí podemos pues hacer muchos cambios de acuerdo a lo que necesiten, a lo que los usuarios del reporte o a lo público objetivo del reporte necesite o les haya solicitado en el reporte. Aquí alineamos este título nuevamente. Vamos a cambiar el título del eje Y, del eje X que está en inglés. Entonces empecemos por el eje Y. Entonces el título de este eje, lo que voy a hacer es cambiar, colocar en el título que se refiere al nivel de satisfacción del cliente.
en porcentaje. O porcentaje de satisfacción del cliente. Y vamos a cambiar también en el eje de las X el nombre de este eje que está en inglés. Lo quiero colocar en español, entonces vamos al título y ahí pues colocamos año y ya se nos actualiza. Entonces ya hemos hecho cambios en el eje X, en el eje Y, en el tamaño de las fuentes. Y aquí vemos que también podemos cambiar el color de de las visualizaciones, en este caso para que se parezca a lo que teníamos en mente al inicio del video como reporte. Entonces cambiamos estos colores, también se hacen a través de formato. En la sección de colores de datos se los pusimos un poco más pastel. Vamos a cambiar el título también. Aquí lo que queremos con el Tree Map es mostrar qué se quiere mejorar en el gobierno municipal, y para eso pues lo que queremos es saber cuáles de las preguntas que se realizaron en las encuestas tuvieron una calificación de muy insatisfecho. ¿Cuál fue como esa calificación más alta? ¿Cuál fue la pregunta que tuvo esa calificación más alta de muy insatisfecho? Como para poder hacer planes de acción que vayan a mejorar estos aspectos. En este caso sería que también se manejó su problema, es de los factores que podrían tener un poco más de problemas en cuanto al servicio al cliente, y también qué tan rápido el personal responde a su solicitud. Entonces, digamos que las acciones y las decisiones de mejora deberían enfocarse a estas dos preguntas. Vamos a colocar en la etiqueta de datos un color un poquito más azul a la meta para que se parezca al azul de la barra del gráfico de columnas apiladas en la parte inferior. Y vamos a cambiar el nombre del año a través de campo. Entonces cambiamos el nombre del campo, lo colocamos en español y aquí ya hicimos un cambio. Vamos a pasar al formateo del reporte. Cuando formatemos el reporte, nos vamos a centrar como en la estructura del reporte, cómo presentamos los elementos. Vamos a agregarle un encabezado con un logo utilizando algunos elementos básicos de Power BI. Entonces aquí vamos a insertar una imagen, la tomamos de nuestras carpetas locales, bajamos un poco las tarjetas. Este logo lo vamos a poner un poquito más grande. Aquí queremos colocar un título. Entonces el título lo vamos a hacer con un cuadro de texto. Ese cuadro de texto me despliega, como lo ven, una barra con el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, con si es negrita, bueno, todos los elementos de fuente. El título va a ser nivel de satisfacción del cliente, de servicio al cliente. Y pues aquí entonces hacemos este título con el elemento de cuadro de texto. Entonces acá ya lo vamos a colocar con una fuente
más grande, lo vamos a también a alinear. Vamos a ajustarlo para que se expanda por todo el reporte. Lo vamos a ajustar con este logo, colocamos la negrita, colocamos las letras en una fuente más pequeña, lo vamos a alinear hacia la mitad del cuadro de texto y bueno, aquí tenemos todas las funcionalidades que conocemos en las herramientas Microsoft para cuadros de texto. Por ejemplo, yo quisiera más bien pasar este año, que es un filtro, al encabezado. Entonces lo voy a ajustar más bien como parte del encabezado. Este encabezado de hecho puede ser también una imagen completa, no hacerlo por elementos, sino una sola imagen. Y aquí estoy utilizando una forma que es una línea. Entonces quiero hacer como una separación entre el logo y el título. Le puedo también cambiar de color a través de los formatos, todos esos elementos del encabezado, de las formas, botones, imágenes, se pueden cambiar a través de un formato. Aquí coloqué otra forma que es un rectángulo, una especie pues de separación del encabezado. Lo puedo pues cambiar a blanco para que sea como el fondo. Lo envío a través de enviar al fondo, formato enviar al fondo hacia atrás. Aquí pues ya puedo empezar como a ajustar cada uno de estos elementos dentro del encabezado para que se vea mucho más bonito. También voy a ajustar el filtro dentro del rectángulo azul para que el encabezado se vea mucho mejor. Y aquí pues ya tenemos un encabezado que nos permite mostrar una estructura del reporte mucho más bonita, mucho más organizada y mucho más profesional. Entonces, aquí tenemos nuestro encabezado. Bueno, también el borde del encabezado lo podemos cambiar o lo podemos dejar azul, como queramos. Y bueno, esto es como todos los elementos básicos que hoy pues les quería mostrar para construir este sencillo reporte. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sea de utilidad para seguir aprendiendo sobre Power BI. Finalmente, si les gustó el video, manito arriba, se suscriben a nuestro canal y le dan clic a las notificaciones para que estén siempre muy enterados de todas las novedades que tenemos en el canal de YouTube de Alianza Caoba. Nos vemos pronto.